como catalizadores químicos. Ahora las vamos a clasificar de acuerdo a la función que cumplen. Entonces, teniendo en cuenta la reacción, el tipo de reacción que catalizan, vamos a encontrarnos con 6 grupos de enzimas que en este orden, y digo en este orden porque de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, que después le otorga a cada enzima un número en particular, ese número en particular tiene en cuenta el tipo de enzima desde el punto de vista funcional que es. Entonces, las oxidorreductasas pertenecen al grupo 1, las transferasas al grupo 2, las hidrolasas al grupo 3, las diasas al grupo 4, las isomerasas al grupo 5 y las ligasas al grupo 6. ¿Qué van a catalizar cada una de estas reacciones? Bueno, las oxidorreductasas catalizan justamente, como lo dicen, reacciones, su nombre, reacciones de oxidorreducción y por lo tanto transferencia de átomos de hidrógeno u oxígeno o equivalentes de reducción entre un sustrato que se va a digamos, actuar como agente oxidante y por lo tanto va a reducir a la otra molécula o viceversa, ¿no? Y entonces, es decir, una molécula, por ejemplo, que esté reducida en presencia de un otro reactivo, otra molécula que esté oxidada, entonces este tipo de oxidorreductasas van a catalizar la transferencia de estos equivalentes de reducción o hidrógenos hacia la otra molécula, ¿no? Las transferasas es similar, pero la transferencia no es de hidrógenos u oxígenos o electrones, sino que en general es de un grupo funcional, ¿no? Un grupo de átomos o una sustancia, como puede ser, por ejemplo, un glúcido. Bueno, antes de seguir con esto, por ejemplo, un ejemplo de una oxidorreductasa, por ejemplo, es la lactato deshidrogenasa. Recién veíamos a la malato deshidrogenasa, ahora estamos viendo otra enzima que es la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa es una enzima que es muy abundante en diferentes tejidos. Ya le vamos a dar un nombre a su presencia en diferentes formas, en diferentes tipos de tejidos, cataliza la transformación de este alfa-cetoácido, que es el piruvato, en lactato, es decir, esta enzima transforma el paso de estos de equivalentes de reducción desde el lactato hacia el piruvato o justamente, la transferencia de los equivalentes de reducción o hidrógenos desde el piruvato al lactato u la oxidación del lactato hacia el piruvato. Entonces, este es un ejemplo, esta es una reacción que vamos a ver como podría ser la última reacción en la segunda etapa de la glicólisis, cuando la glicólisis está funcionando en condiciones anaeróbicas bueno, ya las vamos a ver con más detenimiento. El otro grupo, entonces, vuelvo con el tema de las transferasas, que es similar a las reacciones, digamos, a la transferencia de grupos hidrógenos u oxígenos que veíamos en el caso de las oxidorreductasas. Las transferasas transfieren ya un grupo funcional o directamente una molécula, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, de esto es el ejemplo que vemos en las reacciones de transaminación, un grupo de reacciones químicas que vamos a ver cuando veamos metabolismo de los aminoácidos y como su nombre lo indica, las reacciones de transaminación son reacciones donde un aminoácido en presencia de un alfa-cetoácido digamos, y en presencia de estas enzimas transaminasas o aminotransferasas, estas enzimas catalizan la transferencia del grupo amino desde el aminoácido hacia el alfa-cetoácido, transformando al aminoácido en un alfa-cetoácido y el alfa-cetoácido en el aminoácido respectivo.
Esto que parece por ahora un trabalenguas, también lo vamos a ver con detenimiento cuando hablemos de metabolismo de aminoácidos. Si me prestan atención, que es algo que no mencioné en la diapositiva anterior, pero fíjense que esta enzima, la transaminasa, son enzimas, por ejemplo, la GOT es una transaminasa, aminotransferasa muy abundante en el hígado, es una holoenzima y esta es la porción proteica y la coenzima es el piridoxalfosfato. Es el piridoxalfosfato la parte de esta holoenzima que va a tomar transitoriamente el grupo amino y, digamos, la enzima va a acelerar el curso de la reacción para que ese amino sea transferido hacia el alfa-cetoglutarato, transformando al alfa-cetoglutarato en glutamato y el aspartato quedando transformado en oxalacetato. Vuelvo a insistir, no se preocupen por esto, las vamos a ver con detenimiento, simplemente son ejemplos para que vean cómo este tipo de enzima, las transferasas, como es el ejemplo de las transaminasas, transfieren un grupo funcional, en este caso un grupo amino, desde una molécula hacia la otra, transformando a esta molécula en otro tipo de molécula. Si vamos con las hidrolasas es el tercer bloque de tipo de enzimas y lo que catalizan este tipo de enzimas es la ruptura de enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógenos, carbono-azufre, oxígeno-fósforos, y para romper ese tipo de enlaces lo que insertan es, o adicionan mejor dicho, es una molécula de agua. Estamos entonces, rompen uniones, en este caso estos dos reactivos serían uniones carbono-carbono, podrían ser, o carbono-nitrógeno, y para eso utilizan la adición de una molécula de agua. Entonces, un ejemplo de esto es una reacción que ocurre en el metabolismo de la urea, que es un metabolito que se produce, es una molécula que es necesaria producir durante el catabolismo de los aminoácidos cuando hay mucha liberación de amoníaco y el organismo no es muy tolerante a una hiperamoniemia y entonces como un mecanismo compensatorio transforma ese amoníaco en esta molécula que es la urea, que es un compuesto atóxico. Entonces, en este tipo, por ejemplo, la arginina es transformado por esta enzima que es la arginasa en otra molécula que es la ornitina y, digamos, se desprende este bloque que es lo que va a conformar la molécula de urea. Entonces, la arginasa lo que cataliza es la ruptura, digamos, en este caso, el clivaje de esta molécula de arginina para generar ornitina y urea y inserta, adiciona, cuando genera la ruptura y la liberación de la urea, inserta una molécula de agua, ¿no? Fíjense que en este caso esta molécula no utiliza coenzima. Como sigo. El otro caso es el caso de las liasas, donde es muy similar, se producen ruptura de uniones carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-nitrógeno, pero en este caso no hay adición, o sea, catalizan, reacciones de manera similar a lo que hacen las hidrolasas, pero sin la adición de una molécula de agua. Simplemente en este caso es la ruptura de la molécula. Esta es una reacción de la glucólisis o glicólisis, de la primera fase de la glucólisis, donde la fructosa
se cliva, se rompe, digamos, catalizado por la aldolasa para transformarse en estos dos sendos compuestos de 3 carbonos que son la dihidroxiacetona-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Si ustedes están viendo este grupo de las hidrolasas y de las liasas, como veíamos recién, son independientes de la presencia de coenzimas. Otro grupo son las isomerasas, que interconvierten isómeros, como por ejemplo también una reacción dentro de la vía glucolítica, la transformación de dihidroxiacetona-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. Estamos hablando de isómeros de función, donde de un compuesto de 3 carbonos con una función ceto pasamos un compuesto de 3 carbonos con una función aldehído, y esa reacción de isomerización es catalizado por esta triosa fosfato isomerasa, que tampoco que no, digamos que es independiente del gasto energético. El grupo final son el grupo de las ligasas, que son enzimas que catalizan la unión de dos moléculas con formación de distintos tipos de enlaces, carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, pero son reacciones que en la mayor parte de los casos van acoplados, o sea, necesitan sí o sí del acoplamiento con la hidrólisis de una molécula de ATP, porque para poder generar ese tipo de enlaces es necesario energía. Como por ejemplo este caso, y entonces esta enzima, la glutamina sintetasa, es una ligasa dependiente del funcionamiento de la hidrólisis de ATP a ADP para transformar el glutamato en glutamina. Es decir, lo que incorpora es este grupo amina, y la unión de esta amina es una unión de alta energía, por lo tanto hay que acoplar a la reacción de unión la reacción de hidrólisis de ATP. Bueno, vuelvo a insistir, no se preocupen por, digamos, lo que nos tenemos que concentrar es en la clasificación de las enzimas y comprender todos estos ejemplos que se los di justamente para que pudieran visualizar el tipo de reacción que cataliza una enzima en la otra. No necesitamos en esta instancia todavía, digamos, recordar específicamente cuáles son las reacciones catalizadas. Las vamos a ir viendo con detenimiento a lo largo de cuando empecemos con los metabolismos. Recordar aquí que tanto las oxidorreductasas como las transferasas, como las isomerasas, son reacciones que requieren, son enzimas, perdón, que requieren de la presencia de este compañero o coequiper que son las coenzimas. Bueno, vamos a hablar un poco del mecanismo de acción de las enzimas. Entonces, para formar este complejo enzima-sustrato, que es la unión del sustrato a la enzima, la enzima se va a unir de forma reversible a su sustrato y va a depender justamente de una adaptación, como decíamos hace un ratito, de la adaptación de la enzima, de la conformación tridimensional de la enzima al sustrato. Y entonces se van a formar, se van a adaptar mutuamente a través de un tipo de mecanismo que se denomina ajuste inducido, y la unión de la enzima específica con su sustrato, su metabolito específico, su ligando específico, va a disminuir esa energía de activación que es necesaria para que ese sustrato atraviese el estado de transición y sea transformado en productos. Lo que estamos viendo acá es que al finalizar esa reacción, la enzima culmina ese proceso de manera restaurada, digamos, impoluta, intacta, como comenzó la reacción. Y está entonces disponible para catalizar otra reacción uniéndose a otro nuevo sustrato.
Para tomar una de las preguntas que ustedes tienen en la guía, vamos a hablar de que esta ecuación donde la reacción de la enzima se une a un sustrato para formar un complejo transitorio, por eso vemos esta bidireccionalidad. Este complejo enzima-sustrato es un complejo transitorio que puede disociarse para liberar nuevamente la enzima intacta, como comenzó la reacción, y ya el sustrato transformado en productos. Podemos preguntarnos varias cosas. En primer lugar, en esta reacción, ¿qué ocurriría si en el sistema en equilibrio aumentara la concentración de enzima? ¿Qué ocurriría si en este sistema en equilibrio aumentara la concentración de sustrato? ¿No? ¿Qué ocurriría si el complejo enzima-sustrato se transformara rápidamente en enzima y producto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si estamos hablando de que en el sistema en equilibrio aumenta la concentración de la enzima, en este gráfico podemos ver la actividad de la enzima. ¿Qué es la actividad de la enzima? La actividad de la enzima la podemos expresar de dos maneras, como la cantidad de sustrato consumido por la enzima por unidad de tiempo o la cantidad de producto formado por unidad de tiempo. Entonces, cualquiera de las dos maneras, hay unidades para expresar la cantidad de sustrato consumido por unidad de tiempo o la cantidad de producto transformado por unidad de tiempo. Si en este caso estamos hablando entonces de actividad enzimática o velocidad, que es el parámetro que nos muestra la actividad de una enzima. Si una enzima es muy activa, es muy veloz. Si es poco activa, es poco veloz. Pero hay otros parámetros que vamos a hablar ya en la próxima clase cuando estemos hablando de cinética enzimática. Si graficamos actividad enzimática en función de concentración de la enzima, lo que vamos a encontrar es un gráfico de una línea recta donde hay una proporcionalidad directa. A medida que aumenta la concentración de la enzima, aumenta proporcionalmente la cantidad de enzima. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, cuando aumenta la cantidad de enzima en un determinado sistema, ¿qué es lo que va a provocar? Que se forme mayor cantidad de complejo enzima-sustrato y eso va a determinar que se forme mayor cantidad de productos. Entonces, si estamos formando mayor cantidad de productos por unidad de tiempo o estamos consumiendo mayor cantidad de sustrato por unidad de tiempo, estamos diciendo que está aumentando la velocidad de la reacción. Sí, manteniendo estables las condiciones o no estables, sino manteniendo fijas ya la concentración de enzima, una concentración de enzima de sustrato. Y lo que empezamos a aumentar es la cantidad de sustrato. Tenemos otro gráfico como el que estamos viendo en este caso, donde está graficado la actividad de la enzima o velocidad en función, en el eje de las abscisas, en función de la concentración de sustrato. El gráfico que vamos a obtener ya no es una línea recta, porque nos vamos a encontrar con dos situaciones. La situación donde la concentración de sustrato sea baja, y en ese caso, cuando la concentración de sustrato sea baja en esta zona, la velocidad, es decir, la velocidad de la enzima o la cantidad de sustrato consumido por unidad de tiempo o la cantidad de producto formado por unidad de tiempo, va a aumentar de manera directamente proporcional a la cantidad del sustrato consumido. Entonces, en esta zona de la curva vamos a ver una proporcionalidad directa, por lo tanto, vamos a hablar de una línea recta. Pero a medida que sigamos aumentando la cantidad de sustrato disponible
para la enzima, ya la enzima va a empezar a estar limitante en relación al sustrato. Y entonces ya no va a aumentar en forma lineal, en lo que sería directamente proporcional a la concentración del sustrato, sino que se va a comenzar a realizar una curva. Y esa curva, digamos, donde la velocidad ya no va a aumentar en forma proporcional al aumento de concentración de sustrato, sino que va a seguir aumentando, pero más lentamente, va a llegar a un punto donde se va a saturar y donde la velocidad máxima ya no va a aumentar más, independientemente de que sigamos aumentando la concentración de sustrato. Y en este punto es a donde nos vamos a encontrar con la máxima velocidad de la enzima. Entonces, en esta parte lo que me gustaría que entiendan es que si queremos, para entender qué es lo que ocurre si dejando constante la cantidad de enzima, lo que aumentamos es la concentración de sustrato, lo que vamos a observar haciendo un gráfico de actividad enzimática en función de concentración de sustrato, vamos a encontrar una curva donde al principio esa curva vamos a ver como una línea recta, vamos a ver proporcionalidad directa, cuando a bajas concentraciones de sustrato va a haber un aumento de la actividad enzimática que va a ser directamente proporcional a los aumentos en la concentración de sustrato. Pero pasada una determinada concentración de sustrato, ya el aumento en la actividad enzimática va a ir digamos, decayendo, el aumento va a ser cada vez menor hasta llegar a un punto donde esa velocidad no siga aumentando. Y encontremos lo que se denomina un valor asintótico de la velocidad máxima, que también ya lo vamos a entender en la próxima clase. ¿Esto qué quiere decir? Que en estas condiciones, cuando dejamos constante la cantidad de enzima y aumentamos la concentración de sustrato, la ecuación hacia dónde se va a desplazar y también se va a desplazar hacia la formación de productos, pero no siempre con la misma velocidad. Dejo este tema, que ya lo vamos a continuar, para ingresar digamos, seguir aportando otro tema, que es el tema de los simógenos. ¿Qué son los simógenos? Los simógenos son un tipo de enzima a la que conocemos como proenzima. ¿Y por qué? Porque son precursores enzimáticos inactivos que en su estructura, hablando de proteínas, en su estructura primaria, es decir, en la estructura, en el largo de la cadena de esa proteína, va a tener que sufrir una serie de cortes y pérdidas de algunos segmentos de esa proteína, y al liberarse alguno de esos péptidos, la conformación que adopta la proteína es la conformación activa. Entonces, los simógenos son proenzimas o preenzimas o precursores de enzimas que, digamos, tienen como una estructura primaria de un mayor tamaño de lo que la enzima activa tiene. Entonces, para que ese simógeno realmente se transforme en una enzima con actividad catalítica activa, va a tener que sufrir una serie de ataques hidrolíticos con pérdidas, es decir, clivajes, rupturas de la molécula, donde va a perder ciertos segmentos y al transformarse en un fragmento más pequeño, pasa de estar inactivo a activo. Como por ejemplo, fíjense, esta enzima que es la tripsina. La tripsina es una enzima digestiva y que por razones funcionales se libera al estado de simógeno o tripsinógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que el tripsinógeno entonces tiene una estructura molecular de un tamaño mayor que en presencia de una enzima va a perder un fragmento
y al perder ese fragmento se transforma, digamos, se va a reorganizar espacialmente y va a adoptar una conformación activa. Esto es lo que vamos a ver en la mayor parte de las enzimas que son activas en los procesos de digestión, en los distintos tractos, a lo largo de los distintos tractos, ya sea en el estómago, las enzimas digestivas del estómago, las enzimas digestivas del intestino, del páncreas, se van a secretar al estado de zimógenos y van a tener que sufrir un clivado hidrolítico que la transforme de una enzima inactiva a una enzima activa por pérdida de algunos segmentos. Otro concepto que quiero darles es el de isoenzimas o isocimas. ¿Qué son las isoenzimas o isocimas? Son formas diferentes de una misma enzima. Yo les mencioné hace un ratito, por ejemplo, les hablé de la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa es una enzima que tiene numerosas isoenzimas, al menos 7 isoformas. Y estas 7 isoformas catalizan el mismo tipo de reacción química, pero presentan diferencias en su estructura. Las diferencias en su estructura repercuten en las propiedades cinéticas que tienen estas enzimas, cómo van a realizar la catálisis enzimática, cómo van a ser reguladas y cómo están distribuidas en los tejidos. Entonces, las principales características son que catalizan el mismo tipo de reacción, pero poseen distinta estructura proteica, se encuentran en tejidos diferentes y son específicas, o sea, se las encuentra en un tejido y no en otro, presentan diferentes afinidades por el sustrato, esto lo da esas pequeñas diferencias que tienen en su estructura y, digamos, tienen una utilidad como marcadores diagnósticos, porque, digamos, a veces cuando se quiere identificar si una cierta patología, por ejemplo, está afectando el funcionamiento hepático, ¿no? O el funcionamiento cerebral, o el funcionamiento renal, lo que se miden es la expresión de diferentes isoenzimas que, digamos, están alteradas. Y uno, identificando las distintas formas, puede identificar exactamente si el problema es de un órgano o del otro. Un ejemplo característico, y esto lo vamos a ver también, u otro ejemplo característico, y también lo vamos a ver más adelante cuando veamos metabolismo de glúcidos, es la presencia de un grupo de isoenzimas, que son las exoquinasas, de las cuales hay 4 exoquinasas, 3 de las cuales, digamos, comparten un grupo de características, y la cuarta isoforma de esta enzima, o exoquinasa 4, recibe es ligeramente diferente, y por eso tiene un nombre diferente también, el grupo de las exoquinasas versus la glucoquinasa. Y las diferencias entre unas y otras, las diferencias en la estructura química repercuten en la funcionalidad, sobre todo en la afinidad que tienen cada una de estas enzimas por sus sustratos específicos. Bueno, ¿cuáles son los factores que modifican la actividad de una enzima? Los factores son la concentración del sustrato, la concentración de la enzima, la temperatura y el pH. Volvemos con la concentración de la enzima. Entonces, ¿cómo se puede modificar la actividad de una determinada enzima? Regulando la concentración de la enzima. La actividad de la enzima se va a modificar de manera directamente proporcional en relación directa con la concentración de la enzima. Es decir, si hay mayor concentración de enzima, vamos a tener mayor actividad enzimática. Y a menor concentración de la enzima, vamos a tener menor actividad enzimática. Vuelvo a repetir, a mayor actividad de la enzima, mayor concentración de enzima, porque esto es una cuestión, digamos, lógica. Si tenemos mayor unidades, mayores operarios, vamos a poder realizar más trabajo. Entonces, los operarios en este caso son las enzimas,
Si tenemos mayor concentración de enzima, vamos a tener mayor actividad de la enzima, que es el producto de la actividad de esa enzima. A menor actividad de la enzima vamos a tener, perdón, a menor concentración de enzima o menor cantidad de enzimas vamos a tener menor actividad enzimática. ¿Y de qué va a depender que tengamos mayor concentración de enzima o menor concentración de enzimas? Bueno, va a depender, estamos hablando de, en la mayor parte de los casos, de proteínas, va a depender de la vida útil de esa proteína, del ciclo vital que cumpla como proteína. Va a depender de ciertos mecanismos de regulación que en algunos casos promuevan que esa enzima no sea degradada, que esa proteína no sea degradada y permanezca por más tiempo viable para esa célula, o al contrario, que los mecanismos de eliminación de esa enzima, de esa proteína, estén exacerbados y entonces, por lo tanto, haya menos concentración de enzima. Esto también es regulado desde el punto de vista genético, porque a veces hay determinadas patologías donde, por ejemplo, una alteración en el gen que codifica para la síntesis de esta proteína con actividad enzimática está alterada y entonces esta enzima no se puede sintetizar. Hay, les diría que muchísimas patologías asociadas con este tipo de problema. Entonces, uno de los principales factores que alteran la actividad enzimática es la concentración de la enzima. El otro factor que modifica mucho, y ahora vuelvo con esto, la actividad de la enzima es la concentración del sustrato. Es decir, hablamos de que los sustratos son los ligandos específicos de estas enzimas y que la relación, la adaptación entre el sustrato y la enzima al conformar el complejo enzima-sustrato depende de la relación entre los grupos funcionales específicos que exponga el sustrato y los grupos funcionales específicos en ese dominio del sitio activo que posea la enzima. Entonces, lo mismo que veíamos hace un rato, este gráfico de actividad enzimática en función de concentración de sustrato, a medida que aumenta la concentración de sustrato, va a aumentar la actividad de la enzima, pero no es de manera proporcional. Lo vimos recién, a bajas concentraciones de sustrato, la actividad sí va a haber una relación directamente proporcional al aumento, ¿no? A bajas concentraciones de sustrato, cuando va aumentando en forma proporcional la actividad de la enzima. Pero por encima de un determinado valor de concentración de sustrato, ya ese aumento no es directamente proporcional, va aumentando, pero gradualmente hasta que se satura la cantidad de enzima disponible a una concentración de sustrato determinada. Y por más que sigamos aumentando la concentración de sustrato, estamos en el punto de máxima velocidad enzimática, que es uno de los parámetros que califican a una enzima, que son velocidad máxima y la constante de Michaelis. Son dos parámetros cinéticos que, como les dije recién, caracterizan a una enzima y la diferencian de otra enzima. Lo vamos a ver con detenimiento en la próxima clase. Entonces, el otro factor que modifica la actividad de una enzima es la concentración de su sustrato o su ligando específico. Esta curva que estamos viendo acá representa lo que llamamos la cinética de Michaelis-Menten, de lo cual vamos a hablar específicamente en la clase que viene. Pero esto me da pie para mencionarles que vamos a encontrar, así como clasificábamos a las enzimas de acuerdo a su función en enzimas, en oxidorreductasas, transferasas, liasas, etcétera, etcétera, y hablamos de otro tipo de enzimas, si eran enzimas que necesitaban coenzimas. Ahora, también podemos hablar que de acuerdo a la estructura química que tiene la enzima, más que a la función, a la estructura química en sí, vamos a diferenciar dos tipos de enzimas. Unas que van a tener un comportamiento cinético michaeliano, a las que llamamos enzimas michaelianas. En la clase que viene les voy a
contar de dónde viene este nombre, viene de dos investigadores, dos científicos que aportaron mucha información al estudio de la cinética enzimática, que son Michaelis y Menten, un hombre y una mujer, que se los muestro en la clase que viene. Entonces, va a haber enzimas que tengan un comportamiento típico michaeliano versus otras enzimas que tengan un comportamiento no michaeliano o un comportamiento al que llamamos comportamiento inducible o comportamiento alostérico. Estas son las enzimas alostéricas. Entonces, vamos a hablar de que las enzimas michaelianas son aquellas enzimas, y no lo tengo acá. Este es lo de las enzimas alostéricas. Las enzimas michaelianas son aquellas enzimas que tienen solamente el centro activo o el sitio de unión al sustrato en su estructura química. A diferencia de las enzimas alostéricas, que son aquellas que además de tener el centro activo o sitio activo, tienen otro sitio. Esto viene de la palabra alos, otro, que significa justamente, otro sitio, y ese sitio lo vamos a llamar, que viene de ahí, de otro sitio, llamamos el sitio alostérico. Entonces, las enzimas que además del centro activo o sitio activo tienen un sitio alostérico, son enzimas que no van a tener el comportamiento de una enzima michaeliana, que cuando hacemos el gráfico de actividad enzimática en función de concentración de sustrato, las enzimas michaelianas describen esta curva hiperbólica que veíamos recién cuando veíamos actividad enzimática en función de concentración de sustrato, que es que está dada porque al principio hay una proporcionalidad directa entre la concentración de sustrato y la velocidad, pero después la curva se va achatando hasta llegar a un punto de saturación. Entonces, este tipo de hipérbola, que se describe con una ecuación matemática, que lo vamos a ver en la clase que viene, es característico de enzimas a las que llamamos enzimas michaelianas. Y a diferencia de este tipo de enzimas, el otro tipo de enzimas son estas enzimas que, además de tener un centro activo o sitio activo, tienen otros sitios donde se unen, donde se pueden unir moduladores alostéricos, y entonces estas enzimas reciben el nombre de enzimas alostéricas. ¿Qué son las enzimas alostéricas? Las enzimas alostéricas son enzimas regulables, es decir, que su actividad puede modificarse. ¿Por qué? Por la incorporación, por la unión de un modulador alostérico que va a unirse en el sitio alostérico, que es diferente del sitio activo. Y en este caso, estas enzimas que son alostéricas, el comportamiento cuando graficamos actividad enzimática en función de concentración de sustrato se describe no como una hipérbola, sino como una curva de tipo sigmoide, donde la diferencia la establece la influencia que imprime la incorporación de un modulador a la actividad de la enzima. Este modulador, les decía, puede ser un modulador que sea positivo o puede ser un modulador negativo. ¿Eso qué quiere decir? El modulador alostérico positivo va a ser una molécula, una sustancia, que se va a unir en un sitio diferente del sitio activo y va a generar un aumento, va a potenciar la unión del sustrato específico, generando un aumento en la afinidad de la enzima por su sitio, por su sustrato específico. Entonces, lo llamamos modulador positivo porque va a aumentar la afinidad de la enzima por el sustrato. En tanto que los moduladores alostéricos negativos son moléculas que se unen en el sitio alostérico y de alguna manera disminuyen la actividad la afinidad, de la enzima por un sustrato, por lo tanto, enlentecen el curso de la reacción y esa reacción química se hace más lenta. Bien.
Em, los otros dos factores que modifican la actividad enzimática son la temperatura y el pH. Como proteínas, como moléculas proteicas, podemos entender por qué la temperatura y el pH modifican la actividad de las enzimas. Porque evidentemente alteran la capacidad de ionización, alteran la conformación tridimensional de estas proteínas y eso evidentemente repercute en la actividad catalítica. Entonces, vamos a decir que la actividad enzimática se describe en función de la, digamos, la actividad enzimática modificada por la temperatura, se describe como una campana, donde a bajas temperaturas la actividad, tanto a muy bajas temperaturas como a muy altas temperaturas, hay pérdida de la actividad de esa enzima porque, digamos, las moléculas no están adoptando su conformación óptima. Entonces, recién cuando están en la temperatura óptima, que para los organismos superiores es de alrededor de los 37 grados, 37 y 42, digamos, pero en realidad alrededor de los 37 grados, la mayor parte de las enzimas tienen su actividad óptima y por debajo y por encima de esa temperatura la actividad de estas enzimas es baja, porque justamente, digamos, a bajas temperaturas, sobre todo a bajas temperaturas, es como que disminuye la capacidad de los reactivos de colisionar entre sí y entonces la enzima no puede generar esa disminución de la energía de activación. Y cuando la temperatura está muy por encima, hay pérdida directamente total de la actividad porque por tratarse de una proteína, estamos hablando de que esta proteína puede desnaturalizarse. En el caso del pH, ¿cómo influye? Si nosotros ya voy a volver a esta diapositiva, se describe como un perfil del mismo tipo que la temperatura, donde digamos, a pHs distantes de lo que sería el pH óptimo, por debajo o por encima, la actividad de estas enzimas es baja y va aumentando a medida que se va aproximando al pH óptimo de esa enzima. Entonces, el pH óptimo, que es alrededor de, en nuestro organismo, de alrededor entre 6 y 8, más bien próximo a la neutralidad, 7, 6,8, teniendo en cuenta que es 6,8, 6,4, entre 6,4 y 6,8, más o menos el pH, alrededor del pH próximo entre el medio interno, a nivel celular, intracelular, etcétera, la mayor parte de las enzimas van a encontrar su máxima actividad enzimática alrededor de ese pH. Excepto algunas que tienen su actividad óptima a un pH que es muy ácido, como por ejemplo una enzima que trabaja en el jugo gástrico, como la pepsina, y que si no tuviera esa particularidad de que tiene actividad óptima a un pH de 1,5, evidentemente no podría tener acción digestiva en el estómago, donde el pH es alrededor de entre 1 y 1,5. O otras enzimas como por ejemplo la fosfatasa alcalina, que tiene un pH óptimo de alrededor de 9 y que justamente, digamos, tiene su máxima actividad digamos, no tiene su máxima actividad en el intestino, pero en el intestino donde encuentra un pH ya un poco más alcalino, distante del pH ácido del estómago, su actividad aumenta. Entonces, en tejidos como el estómago no funciona, pero, por ejemplo, funciona a nivel del plasma, de sangre, perdón, funciona a nivel, por ejemplo, del intestino.
Entonces, digamos, ¿esto en qué reside? En que justamente el pH del medio modifica la ionización de los grupos funcionales, de los aminoácidos que conforman el sitio activo. Entonces, en un pH óptimo encontramos todos los grupos funcionales que tienen la ionización adecuada, pero por debajo y por encima del pH óptimo, ese grado de ionización va a estar alterado y eso evidentemente modifica la carga eléctrica de los aminoácidos en el sitio activo, rompiendo digamos, puentes iónicos, puentes de hidrógeno, estructuras que mantienen la conformación tridimensional de la proteína y que evidentemente al alterar esa conformación tridimensional termina alterando la afinidad, la conformación del complejo enzima-sustrato y por lo tanto disminuyen la afinidad de la enzima por el sustrato. Bueno. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Recordar que entonces hemos dado la mayor parte de conceptos en relación a características químicas de las enzimas, clasificación, cómo es el mecanismo de acción de la enzima y cuáles son los factores que modifican la actividad enzimática. El jueves, cuando nos encontremos en forma sincrónica, vamos a hablar ya de la cinética de la enzima, vamos a hablar de los parámetros cinéticos y vamos a hablar de otras sustancias que pueden modular o regular la actividad de una enzima. Bueno, entonces vamos a dejar aquí. Y nos encontramos en la clase que viene.